Hola, buenos días. Mi nombre es Alonso Alegría, gerente del segmento pensionados de la compañía Confuturo. Estoy muy contento y nuestra compañía está muy contenta de poder estar con ustedes hoy día para presentarles un tema muy interesante. Nuestra compañía Confuturo, con sus más de 140.000 clientes, de los cuales más de 108.000 son pensionados, nos lleva a una responsabilidad importante, no solamente con nuestros clientes, sino que también con la sociedad y comunidad, de tal manera de estar planteando temas de relevancia en los cuales se puedan comentar y sean para ustedes interesantes. Es por eso que hoy día estamos dándole la bienvenida a nuestro primer streaming en vivo. Streaming es esta transmisión, el poder a través de un medio digital estar en vivo desde nuestras casas, y ustedes también viéndonos, para poder plantear una temática muy interesante. Este primer streaming en vivo lo hemos llamado Desafíos y oportunidades de los 60 y más hoy, en tiempos de pandemia. El objetivo es generar un espacio de conversación en el cual abordemos este tema tan relevante hoy en día, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que el COVID-19 ha impuesto una nueva manera de vivir como sociedad, y en especial para las personas mayores a 60 años. En esta transmisión contaremos con la participación de dos expertas, a las cuales quiero dar la bienvenida. Tenemos a Jimena Bogavir y Macarena Rojas, a las cuales les doy una muy cordial bienvenida y les agradezco que nos acompañen hoy día. Voy a presentarles a Jimena. Jimena tiene 72 años, es abuela de 28 nietos, periodista, fundadora de la Casa de la Paz, institución experta en participación ciudadana, diálogo social y educación para el desarrollo sostenible, y actualmente es cofundadora de Travesía 100, empresa B que tiene como propósito mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Muy bienvenida, Jimena. Gracias, Por otra Alonso. parte, Un adelante. privilegio estar con ustedes, pero también contarles que más que experta soy como una especie de niña símbolo. Sí, Experta bueno, que es la Macarena. muy agradecido que nos acompañe. Y tenemos también a Macarena Rojas, quien es trabajadora social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, diplomada en Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado y diplomada en Administración para la Gestión Gerontológica en Políticas Públicas de la Universidad Católica. Actualmente es directora del Programa Adulto Mayor UC y directora de gestión del Observatorio de Envejecimiento para un Chile con Futuro, proyecto desarrollado en alianza con nuestra compañía. Así que, Macarena, muy bienvenida. Eh, para comenzar, entonces, quisiera que, Jimena, si nos puedes contar un poco más de ti, de cómo nace Travesía 100 y cómo ves la realidad del segmento 60 más frente a los desafíos que trae consigo el hecho de estar viviendo en primera persona, una pandemia sin precedentes. Bueno, gracias, Alonso. Yo quiero contarles que yo, como tú decías, periodista de profesión, y por lo tanto tengo un inicio en mi carrera profesional de 12 años en el mundo de la publicidad, que fue fascinante, aprendí mucho, muchos buenos amigos, muchos buenos recuerdos, hasta que me encontré con la doctora Lola Hoffman, una persona que a lo mejor les resuena, gente de mi generación que fue una gran inspiradora, sobre todo para las mujeres, y ella me hizo la pregunta del millón. ¿Está alineada tu vocación con tu trabajo? Y ahí la respuesta fue no, y por lo tanto ahí me puse en marcha y en torno a ella y al grupo que la apoyábamos, que nos interesaba que difundiera su mensaje, fundamos la Fundación Casa de la Paz, donde yo estuve durante 35 años, mi mérito es la perseverancia, y yo pensaba quedarme ahí toda mi vida, porque realmente el propósito de Casa de la Paz, primero en la reinstalación de la democracia en los 80 y después impulsar los temas ambientales y de sustentabilidad en los 90 y principios de este siglo. Sin embargo, cuando cumplí 70 años, me di cuenta que pasaba algo muy raro en torno a cómo las personas me estaban mirando a mí. Yo me sentía la misma,
Pero claro, mi pelo estaba poniéndose blanco, mi piel ya no era tan tersa, pero en el fondo yo seguía la misma. Entonces, ¿por qué las demás personas me empezaban a tratar como con un cariño, con un tono especial como de cuidado, de sobreprotección, no te queremos molestar? Ahí viene nuestra Jimena, cosas que antes no me pasaban. Entonces ahí, junto con otras personas, dos socios más con que decidimos formar Travesía 100, dijimos, esto es muy raro. ¿Qué es lo que ha cambiado si nosotros sentimos que somos los mismos? Y bueno, investigamos y nos dimos cuenta que efectivamente hay un segmento que uno podría definir que no se siente joven, evidentemente jóvenes no éramos, pero tampoco somos ancianos. Y sin embargo, la sociedad pareciera que la única invitación que nos hace a esa edad es a descansar. Y resulta que la gran mayoría de nosotros no puede descansar porque la pensión y la renta que pueda tener el ingreso no es suficiente por una vida digna. Segundo, porque queremos trabajar en el sentido que sentimos que todavía tenemos interés en seguir aportando, pero además porque nos hace bien trabajar, porque nos gusta salir de la casa, relacionarnos con otros, nos permite sentirnos vigentes, y todo eso hace que uno quiera de alguna manera resistir lo que yo llamo la mecedora. Entendemos que sentarnos en la mecedora al lado de una ventana es algo que en algún minuto nos va a llegar, pero que no hay que anticiparla. Si nosotros todavía queremos ser útiles para nosotros mismos, para nuestra familia, para la sociedad, ¿por qué anticipar la mecedora? Y de ahí entonces nace la propuesta de Travesía 100 de cambiar la mirada que las personas mayores tenemos de nosotros mismos, pero también la mirada de los medios de comunicación y los demás actores públicos y privados. Y con respecto a las personas mayores, la invitación que nosotros hacemos aproximadamente a las 60 a las personas, a las mujeres, o 65 a los hombres, pero que cada vez está retrocediendo. Y si antes nosotros hablábamos de 60 más, hoy día estamos hablando de 50 más, porque el mundo del trabajo tiende a expulsarnos a partir de los 50. La pregunta que nos queremos hacer es, así como a los 20 nos preparamos para los 60, estudiamos, trabajamos, formamos familia, pagamos la hipoteca, esos 40 años son los mismos años que hay entre los 60 y los 100, que hoy día existe una posibilidad de llegar a los 100, o por lo menos a los 90. Entonces sean 1, 2, 3 décadas los que tenemos por delante, que los avances de la medicina nos han regalado. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Cómo vamos a desperdiciar esta yapa de la vida? Y en cambio es el momento para hacerse la pregunta, ¿cuál es el siguiente propósito para prepararme para este nuevo viaje al cual nadie me enseñó cómo hacerlo, pero que claramente necesito otras herramientas, por lo tanto tengo que dejar algunas certezas, aprender otras nuevas, es decir, una aventura a explorar que puede ser realmente fascinante, y ese es el testimonio que nosotros recibimos de las personas que se plantean post-jubilación a vivir plenamente su longevidad. Qué interesante, Jimena. Realmente muy motivante tu experiencia y efectivamente es así. De repente lo que ocurre es que uno en esa etapa que tú describes de esos 40 años está todos los días en la máquina trabajando y no se da cuenta que va llegando el momento y como tú bien dices, no hay una preparación, no hay una reflexión de cómo voy a plantear en esa próxima etapa que viene adelante que también está llena de oportunidades si es que uno las toma bien de una manera positiva y en el fondo plantearse hacer cosas que a lo mejor no habría podido hacer en esos otros primeros 40 años de la vida activa. Ahora, desde el punto de vista más académico, la mirada académica que tiene Macarena, si nos puedes comentar tu visión respecto a los desafíos y oportunidades que tienen los adultos mayores del país en relación a su realidad actual, marcada hoy día por la pandemia.
Maca. Hola, bueno, primero que todo saludarlos. Estamos ahí a veces con algunos problemas de conexión, esos también son parte de las oportunidades y desafíos que nos pone la pandemia en el teletrabajo. Espero que no tengamos ninguna dificultad con eso. La verdad que eh, el mundo venía cambiando, el envejecimiento es una de las principales transformaciones del XXI, ha sido un tema que ha desafiado a los países en distintos aspectos y el tema del coronavirus yo creo que ha venido como un poco a visibilizar las distintas realidades y la heterogeneidad que hay en la vejez. O sea, Jimena nos comentaba con esta idea de estos 40 años y es así, o sea, ninguna de las otras etapas de la vida es una etapa donde tú tienes una diversidad tan grande y una heterogeneidad tan grande dentro de una misma generación. Hoy en día, por ejemplo, en una familia pueden convivir hasta 5 generaciones. Una persona de 60, 65 años, que es adulto mayor, puede tener a su papá de 85, de 90 años, que también es adulto mayor, y en realidad son dos vejeces totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, un poco en lo que nosotros estamos embarcados desde el Observatorio del Envejecimiento UC para un Chile con Futuro, que es un proyecto que realizamos junto con ustedes como compañía, es visibilizar esta diversidad, poner a disposición también datos que sean pertinentes y que sirvan para los que diseñan programas y políticas públicas, para las distintas personas mayores también, que efectivamente empiecen como a ver en la diversidad de esta etapa la posibilidad de reconocerse también. A veces cuando construimos una única imagen sobre la vejez, y muchas veces una imagen estereotipada, asociada solo a determinados roles, genera en que las propias personas mayores o las personas más jóvenes no se vean reflejados en eso, en esa imagen social que construimos. Entonces, es bastante importante que visibilicemos esta heterogeneidad, y un poco esta pandemia también ha puesto sobre el debate ese tema, ¿sí? Porque hay medidas que son tomadas como por el bien común, como por ejemplo la cuarentena obligatoria para personas mayores de 75 años, pero son medidas que han empezado a generar ciertas reflexiones. Hasta hace poco, por ejemplo, Angela Merkel hizo una declaración, la presidenta de Alemania, que ella le parecía que no era correcto, por ejemplo, generar una cuarentena obligatoria para los mayores de 75 años porque era un trato discriminatorio, ¿sí? Era como encerrar al grupo de riesgo y que los demás de a poco vuelvan a una nueva normalidad. Entonces, creo que esta pandemia nos pone preguntas que tal vez no tengamos todas las respuestas, pero lo importante es ver desde qué lugar nos vamos a parar toda la sociedad y en especial las personas mayores para este análisis. Qué interesante, Macarena, de todas maneras. Obviamente nos pone un desafío diferente, nunca antes visto, y las herramientas que tú planteas en el fondo son diferentes para cada situación. Continuando con esto, en el caso, me gustaría preguntarte, Jimena, ¿cómo consideras que influye justamente este tema de los estereotipos, la imagen social que tenemos hoy día de la vejez? Pero ¿y cómo se vive realmente la vejez? En el fondo, si hay una diferencia de cómo vemos a los adultos mayores y realmente cómo los adultos mayores viven su vejez. Si nos puedes comentar de eso. Gracias, Alonso, por la pregunta. Bueno, como decía Macarena, hoy día más que hablar de vejez hay que hablar de vejeces, porque efectivamente las personas envejecemos distinto. Por ejemplo, según el grupo socioeconómico, qué duda cabe que una persona que nació en un hogar carenciado probablemente tuvo menor acceso a la educación, por lo tanto tuvo un ingreso menor, lo cual también implicó tener un menor acceso a la salud. Es decir, probablemente va a llegar en peores condiciones a la mayoría, como en las últimas etapas de su vida, ¿no? Porque el cuerpo va pasando la cuenta si es que uno no hizo suficiente ejercicio, si es que uno no se alimentó en forma equilibrada. Por lo tanto, el grupo socioeconómico sin duda es un factor de riesgo. En segundo lugar está el género, porque mal que mal sabemos que las mujeres tenemos un periodo de vida más largo que los varones, y sin embargo, dado que nuestro sueldo habitualmente es 30% menos a igual pega que un varón,
y por otro lado, cada vez que hay un problema en la familia, el fusible que salta somos las mujeres, por lo tanto tenemos más lagunas. Entonces esto termina con una pensión que habitualmente es mucho menor, en el caso de las mujeres, 30% dicen, que los hombres. Entonces, más vida y con menos pensión, eso también genera un envejecimiento diferente, una calidad de vida en la vejez. Y finalmente está el tema de la actitud. Hay gente que por naturaleza es más optimista, es más proactiva, y otra gente, en cambio, es más depresiva, a lo mejor tiene menos visión de proyección de su vida, de sus posibilidades, menos contacto con su energía personal, lo que sea, pero quiero decir que es muy distinta una vejez de otro. Si yo en una sala junto a 20 niños de 8 años, probablemente puedo predecir qué es lo que van a hacer. Si yo aleatoriamente junto a 20 personas mayores, no tengo un patrón común. Y por otro lado, estamos en este tema de hoy día en contexto de pandemia. El año pasado, el programa Compromiso País identificó que habían 161.000 personas en estado de enfermedad, de soledad y también de carencia económica. Evidentemente, esa es una mezcla que indica que esa persona requiere ser asistido, es decir, requiere ser abrazado por la sociedad y apoyado de tal manera que pueda tener una vida digna hasta el final. Pero entendamos que esos son 161.000 personas donde evidentemente está el foco del aparato público. Pero por otro lado, entendemos que hoy día vivos en Chile somos 3 millones de personas que estamos en edad sobre los 60, o sea, como personas mayores. 3 millones versus 161.000. Es decir, el 85% de la población hoy día no necesita ese apoyo. Y más bien lo que necesita es apoyo de tipo, yo quiero salir adelante. Entonces, así como hoy día hay grupos que porque perdieron el empleo o porque no pueden salir, necesitan la caja de alimentos, hay otro grupo que lo que necesita es un capital semilla, de tal manera de poder emprender. O otras personas lo que necesitan es la facilidad para poder estudiar para adquirir nuevas herramientas. Y así, cada persona va necesitando distintos apoyos en estas circunstancias, porque si bien nosotros somos, evidentemente, frente a este virus particularmente vulnerable, hay que entender que nadie se libera de estar hoy día vulnerable. Los niños están vulnerables, los padres de familia, ¿para qué decir lo vulnerables que están? Los jóvenes están vulnerables. Entonces, el estar vulnerable no es un atributo, no es un patrimonio solo de mayores, de nosotros. Entonces, para hacer este punto, yo quiero apoyarme en algunas cifras para expresar exactamente lo que quiero decir. En la encuesta CACEN se demostró que el 86% de las personas mayores somos total y completamente autovalentes. Es decir, nos podemos hacer cargo de nuestras actividades cotidianas, nos levantamos, nos bañamos, nos alimentamos. Sin embargo, el 68% de las personas que vivieron o viven con una persona mayor, el 68% de las personas consultadas creen que no podemos valernos por nosotros mismos. Es decir, el 86% somos autovalentes y el 68% de las personas que no están en contacto con nosotros creen que no somos autovalentes. Entonces, esta cifra creo que se explica también cuál es la distorsión que nosotros tenemos en esta mirada a partir de los estereotipos. Por otro lado, también, otra cifra importante es que solamente el 8% de la población de personas mayores presenta algún tipo de demencia. Y solamente en edad avanzada, la mayoría, y solamente el 4% presenta una demencia severa. Y sin embargo, en la conversación popular y sobre todo en los chistes, pareciera que las personas mayores estuviéramos todos cagados. Y resulta que no es así. Como dicen las nietas, mi abuelita está con la cabeza buena. ¿Por qué habría de notarlo? Cuando estas son las cifras estadísticas. Y finalmente, otro estereotipo es que nosotros no podemos aprender, que ya no aprendemos. Y sin embargo, según la misma Universidad Católica,
solamente el 16% de nosotros tenemos problemas para aprender. Nosotros hemos hecho ejercicios de digitalización con personas mayores y lo que entendemos es que aprendemos diferente, pero aprendemos. ¿Y qué aprendemos? Aquellas cosas que nos son de utilidad. No es cualquier cosa. Entonces es interesante esta cosa de ver que hay vejeces y que, por lo tanto, no podemos generalizar. Ahora, ¿quiénes son los principales villanos aquí en el tema de los prejuicios y los estereotipos? En primer lugar, yo me quiero referir a los medios de comunicación. Si ustedes ven, hoy día que estamos en el centro de la agenda pública, desde el estallido social, y se habla de nuestras personas mayores, siempre desde la perspectiva de la vulnerabilidad. Nosotros como víctimas, nunca como protagonistas. Somos asaltados, somos desbarrancados, como si la gente joven no se desbarrancara. Resulta que las cifras dicen que nosotros somos más prudentes para conducir, por lo tanto nos desbarrancamos menos, por así decirlo. En segundo lugar, se refieren a nosotros como los ancianitos, los abuelitos, como decía al principio, nuestros adultos mayores, en el mismo tono que decimos nuestros niños, y resulta que hay ahí una mirada peyorativa, desde un asistencialismo extremo, de una infantilización que la verdad es que a la mayoría no nos representa. Tampoco se habla de nosotros como la profesora o el escultor o la modista o la emprendedora, sino que más bien la anciana. Y la anciana a veces 55 años, la que cruzó la calle y fue atropellada. Entonces es todo un punto que es la tema de cómo se nos mira desde la opinión pública, influenciada fundamentalmente por los medios de comunicación. Pero otro punto es en el acceso al trabajo. Como decía Macarena, el 64% de la población hoy día quiere, puede y necesita trabajar por razones de necesitar complementar su ingreso, pero también por un asunto de autoestima y de salud, porque sabemos que la gente que de un día para otro jubila, esas personas encuentran el júbilo al principio, los primeros meses, pero después la posibilidad de que se deprima y como dicen sus hijos, se vino abajo mi papá, se vino abajo mi mamá, es frecuente. Por lo tanto, queremos, podemos y necesitamos trabajar. Sin embargo, si uno manda un currículum a postular un empleo y con más de 50 años, la posibilidad de que lo abran va disminuyendo con la edad. Y bueno, ¿y por qué? Porque se dice que somos menos productivos, que no aprendemos, que tenemos más licencias médicas, que estamos sobrecalificados. Entonces, entender que tal vez nosotros no trabajamos igual que un joven, no tenemos las habilidades, pero tenemos otras, y son otros los tipos de habilidades que nosotros aportamos en un entorno de trabajo. Lo dice también el Observatorio de la Católica y el Centro de Innovación de la Universidad Católica, diciendo que nosotros aportamos al clima, pero también a las relaciones interpersonales y que estamos en condiciones más adecuadas de supervisar, de dirigir equipos. Entonces lo que quiero decir es que nuevamente aquí nos encontramos con una percepción de nosotros que no hace justa a la realidad. Y por eso un vicepresidente de recursos humanos de una gran empresa retail me decía el otro día, y esto a algunos no les va a gustar, estoy chato con los millennials, porque los millennials me cuesta reclutarlos, los capacito y se me van. En cambio, los mayores hacen familia. Y hoy día lo que necesitamos en todas las organizaciones es gente que haga familia. Bueno, y por último, para no tomarme más tiempo, está la sociedad misma, o sea, cómo nosotros nos valorizamos a nosotros mismos y por lo tanto, frecuentemente en grupos de mayores o en la familia se dice, tú ya no tienes tiempo no tienes edad para estudiar una nueva carrera, cuando sabemos que casi 200 personas este año dieron la PSU. Para eso hay que tener coraje, ¿no? ¿Y para qué decir él, cuídate, no te expongas, como si nosotros no entendiéramos que en estos momentos de pandemia y de emergencia tenemos que cuidarnos por nosotros, por nuestra familia y por no sobrecargar
el sistema público. Eso lo entendemos. Entonces, no es necesario que lo estén refregando como si fuéramos un niño que no entiende nada de nada. Gracias por la pregunta, Alonso. Sí, no, no, me parece súper interesante y de mucho impacto en el fondo tus palabras, cómo reflejas esto que es el estereotipo, esta visión que a lo mejor se tiene de los adultos mayores y realmente como tú lo planteas desde tu persona, que es totalmente diferente y ahí en el fondo están las brechas de cómo se ven los adultos mayores a sí mismos respecto a cómo los ve la sociedad y todas las oportunidades que hay de cambiar esa mirada. Desde Macarena, de tu visión, ¿cómo podrías complementar esta pregunta respecto a la imagen social que tiene la sociedad sobre el adulto mayor y cómo realmente ellos se ven? Creo que tenemos problemas con el audio, Macarena. Activo. Entonces, si alguien quisiera profundizar con respecto a ese conocimiento tan importante que nos transmitió Jimena, los invito porque hay mucho material. Si ustedes ponen envejecimiento activo OMS, van a encontrar mucho para leer y para indagar. Y creo que es muy importante el punto que plantea Jimena, que tiene que ver con entender esta multidimensionalidad que tiene el envejecimiento y esta mirada de trayectoria a lo largo de la vida, que un poco nos vamos construyendo también como personas, y la etapa de la vejez puede seguir siendo y es una etapa donde nos seguimos construyendo. No es una etapa que tenga que estar asociada al declive. Como en todas las etapas de la vida hay ganancias y hay pérdidas. Hay montones de estudios y de investigaciones que ratifican eso. Por ejemplo, a lo mejor ciertas capacidades mentales asociadas con la rapidez, los jóvenes tienen mejor puntaje, por ejemplo, pero en aspectos que tienen que ver con la reflexión o con utilizar la experiencia, las personas mayores pueden superar a una persona joven en habilidades que tengan que ver como habilidades mentales, por decirlo de alguna manera, o habilidades para desenvolverse. Entonces, es muy importante que podamos ir planteándonos esas preguntas y desmitificando la imagen que hay de la vejez. Jimena también partió hablando de esta sociedad interconectada en la que estamos y esta idea que hay sobre el depender o la necesidad de cuidados como muy asociada a la etapa de la vejez. Y yo creo que en esta situación que estamos viviendo, creo que hoy más que nunca nos toca también a todos lo interconectado que estamos, o sea, los dependientes que somos unos de otros. Y desde un punto de vista también más filosófico, si se quiere, el tema de cuidar y dejarse cuidar es algo que está presente a lo largo de la vida y es bien importante desasociarlo solo como de los grupos como la infancia o como la vejez en el fondo, que está como más el estereotipo con respecto a los cuidados y sobre todo en la vejez, porque en la vejez se produce a veces como esta idea cuando están estos estereotipos como la negación de la trayectoria de vida y eso a veces es lo más complicado, como limitar a que la persona pueda seguir teniendo sus propias decisiones, su propia autonomía, y eso es algo que sabemos que siempre puede estar presente. Yo les quisiera compartir algunas cifras que en realidad lo que busca es mostrar lo heterogéneo que es este grupo, ¿sí? Y lo dinámico que es también. Por ejemplo, una de las cifras es que el 70% tiene menos de 75 años. O sea, en nuestro país tenemos una gran cantidad de personas mayores, 3,5 millones de personas, y la gran cantidad hoy día son personas mayores jóvenes, por decirlo de alguna manera, menores de 70 años. Uno de cada 3 personas vive en la región metropolitana. Tenemos una gran concentración en centros urbanos. Si bien la vejez y la ruralidad son una realidad también, la gran mayoría está centrada en centros urbanos y en la región metropolitana. 13 personas se jubilan en nuestro país cada 1 hora. Eso yo creo que no es una cifra menor. Mientras estamos en este streaming van a ver una cantidad importante de personas que se están jubilando. Y la invitación que hacía Jimena era como a pensar realmente qué queremos construir de esta etapa y qué queremos construir
las personas, para eso es algo que nos tenemos que preparar a lo largo de toda la vida, no solo el día que cumplimos 60 años, y también como sociedad, qué posibilidades y qué oportunidades reales entregamos a las personas de participación. El 35% trabaja, y si bien la principal razón para trabajar es la necesidad económica, casi un 70% de quienes trabajan declaran que lo seguirían haciendo aunque no tuvieran la necesidad económica de hacerlo. Entonces, la verdad que son un grupo que tiene muchas ganas de aportar. Uno cuando habla con las personas mayores, lo que más interés tienen es dónde poder aportar esa experiencia y ese aprendizaje que han tenido a lo largo de la vida. Hoy día vimos que hay muchos adultos mayores que son dirigentes de juntas de vecinos, agentes pastorales, voluntarios que trabajan por otras personas mayores y por otros grupos. Entonces, también como sociedad abrimos espacios para que efectivamente ellos se puedan incorporar. Y hay otro concepto en el que yo también los quiero invitar, que hay una psicóloga reconocida española, Rocío Fernández Ballestero, que habla de algo que se llaman los yoyas, ¿sí? Y es las autolimitaciones que a veces se ponen las propias personas mayores para no atreverse a hacer determinada cosa. Es como, yo ya no estoy en edad de ponerme el pelo azul si es que quiero. Yo ya no estoy en edad de ir a viajar solo e ir a conocer el norte de Chile, que siempre fue mi sueño, porque ¿cómo voy a ir solo a esta edad? Entonces, así como Jimena los invitó, yo creo, a visibilizar esta heterogeneidad, yo también quisiera invitarlos a preguntarse cuáles son los yoyas que ustedes tienen y que a lo mejor podrían cambiar, porque finalmente eso es una limitación de esta construcción social o de esta imagen de lo que debe ser la vejez, pero eso no tiene por qué ser así. Puede ser diferente siempre cuando ustedes lo quieran. Gracias, Macarena. Y respecto a ese mismo tema de repente las limitaciones que le ponemos al adulto mayor, tanto sea desde su grupo familiar, desde la sociedad, y también, como tú mencionabas, desde ellos mismos, de en el fondo, yoya, que se autolimitan a ciertas cosas. ¿Qué otra barrera tú ves, Macarena, respecto a este tipo de limitaciones? Por ejemplo, en el contexto digital. Que de repente a lo mejor son limitaciones que los mismos adultos mayores a lo mejor se ponen. ¿Qué nos podrías comentar al respecto de eso, Macarena? Sí, bueno, partimos hablando de que esta pandemia nos ha obligado a todos a salir un poco de la zona de confort y todos los que no somos nativos digitales, yo creo que familiarizarnos del todo con la tecnología nos pone una dificultad, pero en particular las personas mayores y sobre todo los mayores de 70 estuvieron en edades más tempranas alejados de la tecnología. Entonces, no están del todo tan familiarizados. Aquí yo tengo otras cifras que si me ayudan las podemos visualizar. Efectivamente, las personas mayores son el grupo en que menos utiliza Internet. Sin embargo, una vez que ya la ocupa o se familiariza con esta herramienta digital, la ocupan mucho. Entonces también la invitación sería como a perderle un poco el miedo, ¿sí? Las cifras en general muestran que solo 3 de cada 10 personas mayores ocupan Internet. Y como Jimena nos habló, la vejez es bastante heterogénea, entonces en general quienes las ocupan son las personas más jóvenes, o sea, las personas menores de 70 años, casi el 50% ocupa Internet, y entre los 50 y los 60 años, casi el 70% ocupa Internet. Entonces esto en el corto plazo va a ir variando, pero cuando hablamos de que todas las personas mayores no ocupan las herramientas digitales, no es tan así. ¿Sí? Finalmente los que menos lo ocupan son las personas de sectores más vulnerables y las personas más mayores. Y lo que sí es una herramienta que yo creo que se ha ocupado mucho este tiempo para comunicarse con los familiares, para comunicarse con los nietos, porque pucha que se echa de menos el contacto familiar, ha sido el teléfono, ¿sí? El 80% de las personas me cuenta con un teléfono celular y a través del observatorio nosotros hemos estado haciendo varias entrevistas y muchos de ellos declaran que si hubieran utilizado las videollamadas, sobre todo el celular ha sido la principal herramienta para conectarse con la familia y con los amigos. Hay bastante también contacto con los amigos. Obviamente el uso de la tecnología disminuye bastante en los mayores de 80, solo 1 de cada 10 personas mayores de 80 años ocupa Internet y en el 2017 cerca de 500.000 personas mayores de 60 años no usaban celular ni Internet, que son un grupo que podríamos decir que está más desconectado y que en este contexto de pandemia también la pregunta es cómo podemos llegar a ello,
cómo podemos colaborar en que este aislamiento social no signifique soledad, ¿sí? Porque el aislamiento no tiene por qué implicar soledad. Para muchas personas mayores también el aislamiento, y para todas las generaciones, pero en particular para los mayores, el aislamiento pone bastantes desafíos, pero también puede permitir estrechar lazos desde otro lugar. Entonces, como dice esta charla, oportunidades y desafíos, estamos en un contexto que claramente es adverso. La barrera digital es real, pero creo que la invitación también puede ser salir de esta zona de a lo mejor temerle un poco en la tecnología y animarse a, a indagar en cosas nuevas. Para muchas personas mayores, tal vez esta es la primera vez que se conectan a una charla vía streaming, para otros tal vez es la primera vez que toman un curso online o que hacen una videollamada con los nietos. Entonces también nos está obligando a explorar otras posibilidades y que de algún modo nos permiten sentirnos cerca, que es lo que necesitamos en este momento, y sentirnos apoyados. Claro. Y en ese mismo aspecto, porque tú tocaste ya temas que tienen que ver con temas de relaciones, en el fondo que a lo mejor estas barreras impiden poder mantener esas relaciones familiares. Jimena, en términos emocionales quizás, eh, ¿a qué crees que se deben estas barreras y cómo podrían romperse en beneficio de los adultos mayores? Bueno, yo creo que el tema de la barrera digital hoy día es un obstáculo que es fundamental derribar, porque sabemos que cuando yo hablo de trabajo con o sin remuneración. Para mí participar, como decía Macarena, en una junta de vecinos es un trabajo no remunerado. Pero hoy en día estamos accediendo a las relaciones, al aprendizaje y al trabajo con o sin remuneración a través de Internet. Entonces, hoy en día cerrar esa puerta, esa ventana más bien, es realmente grave y limita seriamente las posibilidades de las personas mayores. Entonces, yo creo que una cosa para la sociedad es decir, declaremos a toda esta generación como desechable, porque ya no entendieron, ya no aprendieron, y la otra es decir, si hoy nosotros somos 1 de cada 5 personas mayores, y al año 2050 vamos a ser 1 de cada 3 personas mayores, bueno, hay que incorporarlas de alguna manera. Y nosotros en la experiencia que hemos hecho en Travesía 100, a través del uso de plataformas para el autoaprendizaje, como les decía, sí podemos aprender, diferente pero aprendemos. Pero, ¿qué es lo que hay que derribar? Uno, barreras de contexto. En primer lugar, esta cifra que muestra Macarena de tan bajo uso por parte de los mayores de Internet tiene que ver también con el costo de Internet. Y segundo, con el costo de equipos que permitan navegar bien en Internet o tener un teléfono que nos permita usarlo en plenitud como medio de comunicación, no solamente para hacer llamadas. Comunicación, entretención, aprendizaje, participación. Son muchas las posibilidades que nos abre Internet, que al no poder ocuparlo, la gente queda con las manos amarradas. Por lo tanto, yo tengo una campaña personal de decir el acceso a Internet hoy día es un derecho humano y por lo tanto debería ser gratuito, por lo menos para las personas mayores. ¿Para qué decir de los alumnos que están hoy día tratando de hacer clases en línea, ¿no? O sea, es un bien que se hizo indispensable. Segundo, creo que el diseño, tanto de los equipos como de los programas, tiene que ser adecuado. Porque las personas mayores, a partir de los 50, empezamos a estirar el brazo, ¿cierto? Porque efectivamente empezamos a tener dificultades de visión o se nos empieza a opacar la visión. Por lo tanto, necesitamos letra más grande, necesitamos mayor contraste, es decir, diseños apropiados para nosotros. Tercero, necesitamos capacitación adecuada para nosotros también, de acuerdo a la forma en que nosotros aprendemos y aprendiendo aquello que necesitamos. Entonces, una vez que a las personas se les abre el apetito por algo, por ejemplo, la videoconferencia, que hoy día es un mecanismo de participación, bueno, sí lo aprendemos. Lo que no aprendemos es por aprender, aprendemos por algo que nos sirve. Ahora, también hay que reconocer que las personas mayores tenemos creencias limitantes de nosotros mismos. El yo ya me parece absolutamente válido, Macarena. Si yo pienso que no voy a poder, no, efectivamente no voy a poder.
si pienso que yo me las puedo seguir arreglando como hasta ahora sin digitalizarme, eso tal vez era válido hace 3 meses, cosa que yo no creo, pero lo entiendo. Pero hoy en día, en que vamos a estar entrando de la realidad virtual a la realidad concreta permanentemente, y yo creo que para siempre, porque soy una convencida que el mundo no va a volver a ser igual que antes, entonces ahí necesitamos digitalizarnos casi tanto como respirar, o vamos a quedarnos atrás, y no solamente vamos a perder oportunidades, como decía, de aprender, de trabajar, de relacionarnos, sino que también perdemos autoestima frente a nuestra familia. Porque cuando la familia comenta que la abuelita no cacha nada, eso empieza a no cachar nada, no solamente de cómo digitalizarse, sino que de alguna manera te invalida frente a muchos otros temas que no queremos perder. Entonces, mala idea decir, esto no es para mí. Eso tenemos que derribarlo, tanto nosotros como toda la sociedad. Sí, tal cual tú lo dices. En el fondo es la oportunidad de que logremos en el fondo que se suban a esta ola digital y que permita que todos tengan acceso a estos medios que en el fondo llegaron para quedarse y realmente son unos facilitadores porque permiten hacer en el fondo muchas cosas a distancia que yo creo que en la medida que la gente los vaya conociendo, nada, va a ir accediendo y les va a encantar poder en el fondo tener la posibilidad de ocupar estos medios digitales de comunicación. Ya como decía Macarena, los celulares tienen una penetración importante en la sociedad, más del 80%, y el paso que hay hacia en el fondo la tecnología, Internet y todas las cosas que han salido ahora, como las videollamadas, no es tan complejo. Aprovecho en el fondo también de invitar a todos, porque nosotros como compañía hemos desarrollado cursos tienen que ver con temas digitales que son totalmente gratuitos, están en nuestra página web, pueden acceder nuestros clientes o no clientes, pueden acceder a estos cursos y van desde lo más básico, que es en el fondo cómo a lo mejor crear un correo electrónico, y vamos a ir avanzando en diferentes temáticas de tal manera de ir acercando todo el conocimiento digital para que esté al alcance de todos y puedan ir aprendiendo de cómo relacionarse con los medios digitales. Quiero llevarlos a un tema que tiene en el fondo especial, en el fondo foco, en lo que nos propusimos conversar, que es el tema hoy día producto del COVID-19, del aislamiento. En estos tiempos hemos escuchado conceptos de aislamiento, distanciamiento social, que nos han afectado a todos. Sin embargo, los adultos mayores son quienes más resguardos deben tener al respecto, ya que tienen una medida de cuarentena permanente. Y por lo mismo son quienes pueden estar viviendo esta situación de una manera mucho más intensa, sobre todo considerando que muchas veces, previo a la llegada del COVID-19, podían desarrollar actividades como el cuidado de nietos u otras actividades que daban apoyo a la familia, y ahora eso no es posible. ¿Cómo ves el tema de la soledad relacionada con el aislamiento, Jimena? ¿Podrían considerarse que son sinónimos o no están así? Bueno, Alonso, yo creo que de ninguna manera es sinónimo. Nosotros vemos gente que está acompañada, a lo mejor en un choclón de gente con quien las cuales está cohabitando y se siente muy sola, porque probablemente la atención está puesta más bien en la supervivencia y en los menores, más que en cómo se está viviendo ella esta situación, ella o él. Y viceversa, ¿no es cierto? Alguien puede estar sola y no estar aislada, porque como veíamos, hoy día sobre todo Internet tiene toda esta posibilidad de interactuar en distintos ámbitos de la vida. Pero digamos que el confinamiento hoy día nos está pegando muy duro en 3 cosas que son muy importantes para nosotros. En primer, se dice que el buen envejecimiento, con el factor que está más desarrollado, más relacionado, perdón, es con las relaciones. Y en aquellos lugares que se ha investigado que tienen la mejor calidad de vida, la mejor calidad de envejecimiento, es en aquellas comunidades en que las relaciones son muchas y profundas. Porque las relaciones uno puede tener muchas y malonas, o profundas y muy poquitas. Y esas poquitas de repente con la vida se van perdiendo. Entonces, la cantidad y calidad de las relaciones es algo
que es fundamental para la calidad de vida en esta etapa más que en otra, y hoy día está siendo limitada, sobre todo para aquellas personas, volviendo al punto anterior, que no se han digitalizado, porque es cierto que abrazar a un nieto es incomparable, pero por lo menos uno puede estar conversando a través de la pantalla y bueno, eso no es tan malo, por así decir, sino que a otra. Segundo, en el tema del trabajo, porque el trabajo también veíamos que las personas que trabajan declaran mayor bienestar subjetivo que quienes no trabajan, con o sin remuneración. Entonces, hay mucha gente que por el confinamiento está perdiendo su sustento, ya sea porque tenía un empleo, y ese empleo, dado que ahora somos grupos de alto riesgo, la empresa decide, con razón, que no asistamos al lugar de trabajo y que acceda mejor al seguro de cesantía. Bueno, esa persona perdió la pega para siempre, porque la posibilidad de encontrar un trabajo empleado, formal, a esta edad es prácticamente imposible. Entonces, o la gente también que salía a trabajar por cuenta propia, donde está todo el servicio doméstico, por ejemplo, o la gente que tenía como que era un vendedor callejero. Recordemos que de ese universo, el 35% que mencionaba Macarena, de personas mayores que trabajamos, de ahí el 31% trabaja por cuenta propia. Y eso se parece mucho al trabajo precario, a la persona que vende Super 8 en la micro o agua mineral en la carretera. Entonces, claro, todas esas posibilidades de recibir un sustento con el cual yo como cada día, todas esas quedaron de repente cercenadas. Por lo tanto, eso sin duda nos pega muy fuerte. Y sobre todo con la posibilidad de recuperar esos ingresos. Pero además porque si las personas tenían algún ingresito, como por ejemplo un arriendo, bueno, la posibilidad que le hayan devuelto ese bien raíz y le digan lo lamento, ya no puedo pagarle el arriendo, bueno, también es eso una realidad que estamos viviendo. Pero también hay otro aspecto del confinamiento y es que nos está pegando mucho en el estado físico. Yo lo que más le escucho a las personas mayores es decirme y pensar que tanto que nos catetearon con que teníamos que hacer ejercicio, teníamos que salir a caminar, y ahora ya no podemos hacerlo. Tampoco podemos alimentarnos de manera balanceada, ni siquiera tenemos acceso a la luz solar, que sabemos que son todos factores que inciden mucho en nuestro estado físico. Por lo tanto, uno puede imaginarse que si esto dura mucho y no se toman otro tipo de medidas, la posibilidad de que nosotros salgamos mal de este periodo es altamente probable, porque como también tenemos esta especie como de traspaso de poder desde nosotros que estábamos a cargo de nuestra vida y tomábamos las decisiones sobre los temas que nos afectan a los hijos, que de alguna manera están como en esto de cuídate mamá, no salgas mamá, te llevamos las compras mamá, para que... bueno, que está muy bien, ¿no? Cuando es desde el cariño, pero entendamos también que ahí hay una especie como de pérdida de la autonomía de las personas. Entonces, la suma de todos estos factores, yo lo resumo en una persona que me decía, yo cuando empezó todo esto estaba como tuna, y me tinca que voy a salir de aquí como una anciana. Entonces, ahí eso va a tener un impacto brutal en todos, en nosotros mismos, porque nos vamos a haber perdido la oportunidad de vivir plenamente esta etapa de la vida que hablábamos, este camino hasta los 100. Segundo lugar, porque la familia, con una persona anciana que necesita ser cuidada, va a tener que dedicar a alguien para que la cuide. Y ese alguien normalmente es una mujer que deja trabajar para cuidar a ese familiar. Y por último, la sociedad nos va a tener que mantener. Entonces, por todos lados, cuidar de que nosotros sigamos durante este periodo cuidando nuestra calidad de vida es clave. Ahora, ¿cómo estamos emocionalmente? Que es tu pregunta, Alonso. Yo diría que la mayoría de las personas con que yo trabajo, estamos bastante bipolares. Partamos por lo malo para poder terminar un poquito mejor. La gente declara hoy día tener, y es algo que también lo confirma el documento que mencionaba Macarena al principio, que hizo justamente con Futuro, una alta preocupación por el círculo inmediato, por la familia. ¿Quién de ellos va a estar contagiado? ¿Quién de ellos va a perder su ingreso?
Por lo tanto, esa es la preocupación protagónica. También hay una preocupación por la sociedad, porque nosotros somos una generación que hemos visto muchas cosas y por lo tanto la violencia y la destrucción evidentemente nos afecta más. Y por lo tanto hay un cierto medio al barbarismo, que en el estado emocional en que todos estamos y con la precariedad en que muchos están viviendo este momento, es probable que vaya ocurriendo de menos a más. También está esta preocupación por perder este ingreso propio, que aunque haya sido pequeño, limitado, pero nos permitía tener una vida equilibrada y vamos a ver mermados nuestros ingresos. También está esto sentirnos ahora desempoderados porque tomemos pocas decisiones que nos afectan, por ejemplo, lo que yo hablaba de poder salir a caminar. Y así un cúmulo de cosas que nos están afectando en nuestro estado de ánimo. Pero, y también lo menciona muy bien el Observatorio de Envejecimiento de la Católica, también hay un instalarse bien en el momento actual. Yo le escucho a la gente decir, ¿sabes qué? Hay como esta disminución del ritmo, esto de parar esta vida loca, quieren correr para todas partes, todos apurados. Eso me ha gustado y quiero conservarlo. También me ha gustado sentir que ahora tengo tiempo para mí. Tenía tantos pendientes, desde arreglar las cortinas a lo mejor, o hacer un huertito en mi casa para poder tener vegetales frescos. Hay cosas que hoy día estoy disfrutando. Siento más cariño a la familia, siento incluso un cierto optimismo frente al futuro, porque de alguna manera yo intuía que el camino que había tomado la humanidad no era el adecuado, y sustentabilidad social, ambiental, económica. Entonces creo que de esto podemos salir más sabios, podemos salir mejor. Entonces lo que quiero decir es que hay cosas, lado luminoso y lado oscuro, y yo creo que está en nosotros tratar de instalarnos sobre todo en el lado más luminoso, porque el pesimismo paraliza, el pesimismo hace mal. En cambio, mirar las posibilidades, las oportunidades, es algo que nos puede permitir vivir este periodo tanto mejor. Sí, sin duda. Sin duda. También yo creo, agregaría que hay una ventaja. Los adultos mayores se dice que cultivan mejor la paciencia y en estos momentos una de las variables para poder soportar de buena manera esto es justamente la paciencia, es tener la tranquilidad para esperar que pase esto, que se calme, ojalá luego, y después poder volver a retomar a lo mejor de otra manera la vida que teníamos antes. Tú mencionaste mucho, Jimena, en los datos que arrojó el Observatorio del Envejecimiento que preparó el último reporte, y ahí quisiéramos que Macarena nos compartiera algunos datos y cifras que salieron de este estudio que se hizo últimamente del Observatorio del Envejecimiento para un Chile con futuro. Macarena. Sí, y si pudieras compartir los datos, mostrarlo, lo que quería comentar es que esto es como una foto, ¿sí? Muy probablemente, en la medida que vaya evolucionando la pandemia y vayan pasando a lo mejor más meses, probablemente vamos a ir viendo que cambian un poco los estados de ánimo, cosas para mejor, cosas para peor, pero finalmente yo creo que este reporte nos dio una muy buena foto de cómo estamos viviendo este primer periodo de la pandemia. Entonces te quisiera pedir si puedes compartir los datos para comentarles. Sobre todo un poco lo que comentó Jimena en un inicio. O sea, yo creo que mostró como estas dos realidades. Por un lado, había preocupación, sí. Había expectación, sí. Pero también había esta sensación que comentaba Jimena, como de poder un poco, como de reflexionar y de pensar por qué estaba pasando esta situación en este momento. Yo te diría que eso es una característica que muchas personas mayores tienen y valoran y nos transmitieron a través de la entrevista. Decían, mira, nosotros hemos pasado tantas cosas a lo largo de la vida que como que sentían que tenían mayores herramientas para mirar esto que nos estaba cambiando el mundo, pero como con un poquito de altura de mira. Es como decir, oye, he pasado tantas cosas en la vida que ¿por qué no voy a poder pasar también el coronavirus? ¿Sí? Entonces,
Algunas cifras importantes, por ejemplo, 7 de cada 10 personas mayores declaró tener confianza en que todo saldrá bien. ¿Sí? Están preocupados, están expectantes, están preocupados sobre todo de su entorno cercano, muy bien como decía Jimena, de los hijos, de los nietos que salen a trabajar, que no se enfermen, que no pierdan el trabajo. Y la gran mayoría de las personas estaban cuidándose, ¿sí? En ese momento todavía no había una cuarentena obligatoria para los mayores de 75, sin embargo, la gran mayoría estaba tomando medidas de resguardo y de cuidado como cuarentena preventiva. Cerca del 70-75% tenía apoyo para realizar tareas cotidianas como por ejemplo ir a comprar remedio, poder acceder a ir a comprar alimentación y ese tipo de cosas, o sea, 1 de cada 4. Sin embargo, tenemos un 20 o un 25% de personas mayores que no necesariamente están contando con ese apoyo. Entonces ahí también hay una primera luz de alerta para focalizar ayuda. O sea, hablábamos de esta heterogeneidad de la vejez y hay una vejez más vulnerable que sí necesita apoyo, sí necesita asistencia y sí necesita mayor acompañamiento. Sin embargo, en el aspecto emocional era un poco más alto, casi el 90% de las personas sentía que contaba con contención o apoyo emocional. El principal medio para comunicarse con las familias ha sido el teléfono celular y también con los amigos. Eh, el 35% señalaba que se ha comunicado todos los días con los amigos y en el caso de la familia esta cifra subía, casi un 80% tenía una comunicación bastante fluida con la familia también. Y el 77, hicimos una pregunta al final que tenía que ver con cuáles creían ellos que podían ser como las consecuencias negativas y cuáles creían que podían ser las consecuencias positivas. Y la verdad que nos sorprendimos porque la gran mayoría destacó aspectos positivos, que creían que podía traer mayor unión para el país, mayor unión para la familia, una nueva forma de relacionarse también, o sea, más del 70%, un 72%, declaró que el contexto actual cree que va a tener consecuencias positivas para él y también para la sociedad. Entonces, eh, si bien estamos viviendo un momento bien duro, estamos viviendo un momento difícil que tal vez está cambiando la forma en que vamos a entender el mundo. Yo escuché por ahí el otro día como que esto del coronavirus era como el mejor gerente de innovación para la sociedad, porque finalmente nos ha obligado a todos a salir como de la zona de confort y hacer las cosas diferentes y reaprender a hacer cosas que, no, que no estábamos acostumbrados a hacer. Entonces, quisiera invitarlos a que si bien le demos espacio y le demos cabida como esas sensaciones de temor, porque sentirse que uno es parte del grupo de riesgo es difícil y es duro, debe ser súper difícil para las personas mayores saber que son como el foco. También esta cuarentena obligatoria, que yo en un comienzo di este ejemplo de la canciller alemana y a lo mejor los que puedan después compartirnos por mail sus impresiones con respecto a eso, yo creo que se va a abrir un debate también con respecto a eso. Las personas mayores son una generación que tiene bastante compromiso cívico, o sea, cuando hay una recomendación hacia ellos la cumplen. Entonces también, ¿por qué no pensar en que pueda existir un permiso para salir a caminar, para hacer media hora de ejercicio al día en soledad, tomando todas las medidas de resguardo que sean necesarios, mantener una rutina dentro de la casa es súper importante. Como decía Jimena, todos necesitamos hacer actividad física, pero más aún las personas mayores porque la velocidad en que se deteriora su musculatura o la ganancia física es mayor. Entonces es súper importante mantener una rutina de ejercicio que puede ser simple. En internet ustedes buscan y hay un montón de rutinas de ejercicios para personas mayores que es bien importante que la hagan. Hacer una actividad con sentido. Muchos también valoraban mucho la posibilidad, tal como dijo Jimena, como de parar un poco y reflexionar sobre lo que está pasando. Si bien no se puede generalizar, esta mirada de vida más amplia y más completa, yo creo que también favorece a las personas mayores en ese sentido. Las personas mayores en general son súper resilientes y yo creo que la resiliencia es un aspecto clave para los días que estamos viviendo. Eh, y con las distintas caras, ¿sí? Porque a veces hay gente que está pudiendo pasar la cuarentena a lo mejor en un contexto físico un poco más cómodo, pero a veces puede ser en soledad. Hay personas que están pasando tal vez su cuarentena en un contexto de materialidad, de físico más adverso, pero está acompañado. Entonces, ¿cómo podemos
de todas estas dificultades que estamos atravesando, también tratar de sacar algo positivo. Generar un proyecto que tenga sentido, generar un emprendimiento. Hemos visto como muchas personas mayores, así como son un poco giros sin tornillos algunos y súper creativos, porque conocemos algunos que son, ojalá yo tuviera así un poquito de esa vitalidad o de esa creatividad, están inventando dispositivos para poder abrazar a los nietos, aunque que no haya contacto y que haya precaución. O sea, como ocupemos el tiempo en algo que nos encante, que nos guste, dosifiquemos la información que recibimos, tratemos de filtrar las fuentes de información también, porque a veces recibimos tanta avalancha de información que uno ya le cuesta hacerse una idea sobre todo lo que está pasando. Cuidemos las relaciones, la Jime también lo dijo, o sea, hay un estudio maravilloso que también los invito a leer a los que quieran, está en español, se llama Las Zonas Azules, y se pregunta por qué hay 5 lugares en el mundo donde la gran mayoría de las personas mayores no solo viven 100 años, incluso más, sino que viven con buena calidad de vida. Y un aspecto central ahí era no solo tener una buena tribu, sino que ellos le llamaban la tribu adecuada, o sea, hablar con amigos que nos hagan bien, que nos tiren para arriba, buscar relaciones que nos enriquezcan y sobre todo en este periodo de cuarentena, buscar relaciones y cosas que nos enriquezcan, un proyecto personal, relaciones, rutina de ejercicio, y seguir cuidándonos. Yo creo que esa es la invitación. Y yo he pensado mucho con el tema de la cuarentena obligatoria, así que también los que quieran seguir conversando con respecto a la cuarentena obligatoria, yo después les puedo dejar mi mail para que me manden sus apreciaciones, porque estamos ojalá tratando de generar ahí como toda una propuesta con respecto a eso, porque sinceramente yo creo que las personas mayores son uno de los grupos que más se cuida y a veces poner esta cuarentena solo por motivos de edad no necesariamente visibiliza esa heterogeneidad. A veces puede haber una persona con un montón de enfermedades crónicas mucho más joven que esté en mucho peor condición que una persona de 75 años, que yo conozco muchas. Sé que Julita por ahí debe estar conectada, que es la organizadora de nuestra caminata 60 más, que como ella, por ejemplo, es una atleta máster. Ella puede correr una maratón y yo no puedo. Entonces, ¿qué efectivamente es lo que genera que uno esté en más o menos grupos de riesgo? ¿Sí? Entonces, no digo que las personas mayores no tengan que cuidarse, por favor, ese no es el mensaje, cuídense todo lo posible, pero también como sociedad, ¿de qué forma vamos a mirar este cuidado? Porque esto es algo que se viene para largo. La prohibición de juntarse en clubes, por ejemplo, o en actividades para adultos mayores muy probablemente va a permanecer por un tiempo más. Entonces, ¿cómo pensamos formas también de seguir aprendiendo cosas nuevas que nos den sentido, seguir juntándonos con otros, pero también cómo como sociedad vamos a vivir en este nuevo escenario? Y yo creo que eso es algo que a ustedes los interpela mucho, a mí también, entonces pensémoslo en conjunto. Creo que eso es algo importante, cómo vamos a volver a este nuevo mundo que nos deja el coronavirus. Macarena, es interesante porque ahí ya como que nos diste muchas oportunidades que nos dejan en el fondo esta pandemia. Hablaste del el tema de reflexionar, de ver qué otras cosas podemos hacer. Me gustaría a lo mejor profundizar en otras oportunidades que nos está dejando la pandemia y a lo mejor no son tan visibles y probablemente las están viviendo y no estamos dándonos cuenta de las oportunidades que nos está dejando. A lo mejor oportunidades de lo que hablábamos anteriormente, de realizar cursos, de reinventarse, hacer cosas nuevas, en el fondo el tema de la tecnología. ¿Qué otras oportunidades ves respecto al momento que estamos viviendo de la pandemia? Bueno, yo quiero agradecer todas las ideas de Macarena, ídola Maquita. Es un trabajo intergeneracional maravilloso. Yo creo que ella ha abierto un abanico de posibilidades que se resumen en lo importante de tomar la opción de no voy a ser parte del problema, sino que voy a ser parte de la solución. Ser parte del problema es muy simple, es no cuidarse. Es en este minuto salir, exponerse y armar el lío que todos conocemos. Por lo tanto, eso claramente es lo peor que podemos hacer porque todos saben por qué. Pero en segundo lugar, es cómo puedo ser yo parte de la solución. Yo creo que esa es una pregunta fascinante que nos podemos hacer.
entendiendo que todos tenemos algo que aportar. Una cosa importante, yo creo, es que tenemos que definir a qué sociedad queremos amanecer, entendiendo, como lo hemos hablado ya, que hay varias cosas que ya se acabaron, y se acabaron nomás y que cambiaron. Entonces, pero el cuándo no lo sabemos, pero el cómo. Y yo creo que en la definición de ese cómo, que hay varios centros que están impulsando esa pregunta, estoy pensando, por ejemplo, en los rectores de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que llamaron a participar en una plataforma que se llama Tenemos que hablar de Chile. En esas plataformas que están diseñando el cómo vamos a salir de esto, yo creo que las personas mayores no podemos estar ausentes, porque nosotros tenemos mucho que aportar. Como decía Alonso, uno, la serenidad que nos da saber que de esta vamos a salir. Porque la situación, sobre todo estas 3 semanas, la presente y las 2 que vienen, están muy duras. Por lo tanto, pareciera que esta noche no amanece. Sin embargo, nosotros sí sabemos que vamos a amanecer. Y por lo tanto, dentro de eso, conectarnos con la compasión de lo que está ocurriendo y donde nosotros podemos hacer un aporte, más que en la victimización. Y ¿qué es lo que yo puedo hacer en la condición en que estoy? Para los creyentes va a ser la oración, la meditación. Para alguien puede ser, yo voy a cocinar galletitas y se las voy a dejar afuera de las demás viviendas donde hay niños. O yo voy a tejer estas winchitas que están pidiendo el servicio médico para ponerse detrás de la cabeza para sujetar la mascarilla, porque parece que todos los días con la mascarilla, todas las horas, al final termina dañando las orejas. Entonces, voy a tejer tiritas con 2 botones. Esa es la pregunta de cuando en mi familia se acuerden de la pandemia, porque mal que mal, por muchas generaciones vamos a seguir hablando de este momento. ¿Cómo queremos que se acuerden de la abuelita? ¿Como una viejita porfiada que salió y se contagió? ¿O con alguien que aportó su granito de arena para hacer que esta situación fuera más vivible, no solamente para los más cercanos, sino que también a todos aquellos que ella podía alcanzar? O sea, pongámonos creativos, conectémonos, como decía Macarena, con aquellos talentos ocultos y hagamos el bien, porque hacer el bien hace bien. Qué bonito mensaje, Jimena y Macarena. Bueno, estamos llegando al final de nuestro primer streaming y realmente estamos muy contentos de la gente que se conectó. Fueron más de 300 personas que estuvieron conectadas en línea con nosotros, escuchando a Jimena y Macarena. La charla muy interesante que dieron. Justamente esa era la idea. En el fondo, ojalá que todos hayan encontrado positiva la conferencia. Lo interesante era la invitación a analizar los desafíos que están presentes y a poner foco en las múltiples oportunidades que se generan en este nuevo contexto de la pandemia, y creo que el cierre tanto de Macarena como de Jimena, viendo las oportunidades que nos entrega esta pandemia es muy esperanzador, por decirlo. Bueno, les quiero agradecer a Jimena y Macarena el haber participado en este primer streaming en vivo en Confuturo. Yo no sé, Macarena, si tú quieres dar tu correo, como lo dijiste en el fondo, para recibir algunas consultas. Súper feliz si seguimos comentando sobre este tema porque creo que da para largo. Mi correo es mrojas con una U y después @.cl. Y súper agradecido de que lo hayamos logrado porque también este era mi primer streaming, así que tuvo ahí algunos problemas de tecnología, pero funcionó. Así que muchas gracias por la invitación y fue una conversación súper enriquecedora. Perfecto. ¿Jimena? Bueno, y por mi parte también, puro agradecimiento, pura gratitud, no solamente a Confuturo por habernos invitado, a Macarena por toda la ilustración que nos ha aportado tanta información dura, pero sino también a todos los que nos han acompañado, ¿no? O sea, esperando que esto les haya servido, y yo encantada de seguir colaborando e invitándolos a nuestra travesía. Mi mail es xabogavir, las 2 con B larga,
@travesía100.com y el 100 con número, travesía100.com. Me encanta que me escriban, yo mismo contesto. Excelente. Oye, bueno, esperamos que a todos los que se hayan conectado, que le hayan sido interesante esta temática. La idea es que justamente sea un tema de conversación, que ustedes lo puedan compartir, lo compartan con sus familiares, con sus amigos, que sea algo que les dé para conversar y poder reflexionar sobre lo que estamos viviendo y mirar desde el aspecto positivo, las oportunidades, en el fondo, qué es lo que podemos sacar en limpio de este momento que estamos viviendo. Eso fue el objetivo que quisimos nosotros plantear en esta primera temática. Como Confuturo estamos muy orgullosos de poder contribuir a la comunidad con conversaciones profundas y que realmente sean beneficiosas para todos. Vamos a estar preparando nuevas conferencias como esta, por eso queremos que estén atentos en nuestro sitio confuturo.cl, donde próximamente les estaremos comunicando nuevos temas de conversación y para que inviten a todos a participar. Esto no es una participación que nosotros le hagamos solamente a los clientes de Confuturo, sino que está abierto a toda la comunidad. Lo que queremos es, en el fondo, llegar con mensajes y temáticas que permitan contribuir a toda la comunidad. Ese es lo que nos hemos planteado en Confuturo y estaríamos felices de que si hoy día son 300, la próxima sean 3.000 y después 30.000, de tal manera de poder seguir estando conectados con todos. Así que nada más que despedirme, un abrazo virtual para todos a distancia y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Que estén muy bien.